Díganme en qué texto dice la Fiscalía. En cualquier legislación en nuestro país se define la concepción de menoscabo relevante. ¿Qué es eso? Efectivamente, el término relevante debilita al tipo. Es mi impresión. Y creo que en vez de lograrse el objetivo que se persigue en virtud de la ley, se entiende al revés. Va a sistematizar lo que es el rol del Estado a través de políticas públicas para garantizar que los derechos de los niños sean realmente efectivos en nuestro país. A nosotros nos hubiese gustado un ministerio de la familia, un ministerio de la niñez, pero hoy día efectivamente el avance, los pasos que estamos dando apuntan a tener políticas de prevención. Estas son solo algunas de las intervenciones que repasaremos en este nuevo capítulo de los resúmenes de la Sala del Senado. En la última semana tuvimos 2 sesiones de tipo ordinaria donde se abordaron, por ejemplo, proyectos como las sanciones al maltrato infantil y también de personas vulnerables, la creación de la Subsecretaría de la Niñez y una gran ayuda también para acortar los tiempos en los juicios penales. Aquí comienza Resumen de Sala. Comenzamos este resumen dedicados a la infancia en nuestro país con proyectos para mejorar las políticas hacia nuestros niños y también aumentar las sanciones al maltrato. Este último punto ya quedó en condiciones de ser ley. La Sala aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre la violencia contra niños, adultos mayores también y personas en situación de discapacidad. Todo esto aumentando las sanciones desde 1 incluso hasta 540 días de prisión y en dinero hasta 185.000 pesos. Además se generan inhabilitaciones de forma absoluta perpetua o también temporal, además de crear un registro general de condenas. La mayor discusión, sin duda, tuvo lugar por los métodos de control, denuncia y fiscalización, así como por la figura legal de los grados de maltrato, siendo el maltrato relevante el que por su tipificación legal despertó varias dudas y la petición de definirlo antes de la promulgación. Los lineamientos generales acerca de esta iniciativa de ley, así como también algunas dudas planteadas por los senadores, las pasamos a revisar a continuación. Se buscó una redacción, estaban los 5 diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Infancia del Senado, y se propuso por los profesores que habían ahí el término relevante. ¿Quién va a definir lo que es relevante? Los jueces. El maltrato habitual, ¿quién define lo que es habitual? Que hoy día se sanciona en la violencia intrafamiliar. Los jueces. Si para eso están los jueces. Que deja un vacío que al final lo llena el juez. Y esto es muy complicado porque lo que uno necesita de las conductas penales, y en eso consiste el principio de legalidad, es que la conducta prohibida sea conocida por la persona antes de que cometa esa conducta. Por eso es que el principio de legalidad no tiene efecto retroactivo, obliga a que las leyes no tengan efecto retroactivo. Porque ¿cómo podría uno tener una conducta que no sabe que mañana puede considerarse penal, delictual? Y es cierto que en el lenguaje jurídico aquí tenemos un vacío. Entonces, primero reconozcamos que tenemos un vacío jurídico. No se trata, por cierto, de eliminar lo que hoy ya está, porque, reitero, voy a pedir que tengamos el texto antes del término de la discusión, de cuál es lo que hoy está definido como el límite de lo que los padres y madres pueden hacer para con sus hijos en lo que son acciones de autocorrección. Eso ya está legislado, no lo estamos tocando. No que deje marca relevante. Y ahí es donde uno legítimamente ve qué es lo que es relevante. Y relevante, según el diccionario, es significativo. Después dice, ¿qué es significativo? Que importe o represente algo. Entonces uno dice, ¿cómo? Cualquier cosa. Entonces uno dice, ¿cómo? Es que eso es lo que dice. Entonces yo le digo, aquí hay jueces que yo creo que actúan con la mejor buena fe. Hay de todo, hay jueces mejores que otros, pero suponiendo que hay una mayoría, ¿cómo van a entender el concepto relevante? Aquí no se está tipificando correctamente qué es lo que significa eso. Es cierto que el proyecto obtuvo más votos de los necesarios para convertirse en ley, pero también se contaron 13 abstenciones, principalmente por la figura del maltrato relevante también y su definición en nuestra legislación, por lo que se solicitó transversalmente, como veremos a continuación, que el Ejecutivo presente dentro de sus facultades un veto aditivo con definiciones claras de este punto antes de promulgar el conjunto de esta iniciativa como ley de la República. Si el gobierno se compromete, porque tenemos un problema práctico, estamos en tercer trámite, ¿no? Comisión mixta es esto. Entonces, ¿qué podemos hacer?
todo nada. Entonces, la única manera que tenemos para esto, señor presidente, y aquí hay una cuestión de buena fe, yo no tendría ningún inconveniente en que, como alguien ha puesto acá, se facultara, por ejemplo, no tengo idea, a los miembros de la misma comisión y al propio Ejecutivo, para que simplemente adquirieran el compromiso de generar una redacción correcta y que no presente tantos vacíos como esto. ¿Cuál es el organismo del Estado que va a asesorar para que estos padres no vuelvan a incurrir en aquello? Porque esto no ocurre solo en las familias de escasos recursos, también ocurre en las familias de elevados recursos, este tipo de violencia. Y por tanto, señor presidente, yo creo que esperando la posibilidad que el Ejecutivo pueda vetar el proyecto, me voy a abstener como señal concreta de que este es un elemento que deberá ser mejorado y no aprobado en los términos que está, porque no va a terminar con el resultado esperado. Yo no estoy haciendo una oposición obstructiva de no creer que es necesario castigar los abusos contra los menores. De hecho, la ley de violencia intrafamiliar me tocó verla cuando era miembro de la Comisión de Constitución, soy miembro aún, pero no me acuerdo en la época de la presidía, y la sacamos y la endurecimos. Pero yo quiero pedirles, por favor, que lean bien la norma que estamos aprobando. Cuando nosotros incorporamos la expresión violencia relevante, díganme en qué texto dice la Fiscalía. En cualquier legislación en nuestro país se define la concepción de menoscabo relevante. ¿Qué es eso? ¿Quién lo define? Es una ley penal en blanco. Es necesario corregir este tema al cual tipificar el delito de violencia intrafamiliar. Porque efectivamente el término relevante debilita al tipo. Es mi impresión. Y creo que en vez de lograrse el objetivo que se persigue en virtud de la ley, se entiende al revés, con efecto negativo. Existen los mecanismos legislativos que nos permiten hacer la corrección. Y la corrección no es otra que un veto. En ese sentido yo voy a votar a favor porque creo que en lo negativo sería peor, pero le pido, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo ojalá escuche esta argumentación que se ha dado. Y continuamos con las políticas de infancia vistas por la Sala del Senado durante la más reciente semana legislativa, porque la creación de una nueva subsecretaría para la niñez dio un importante paso en su camino para convertirse en realidad. La idea de legislar fue respaldada de forma unánime por los senadores acerca de esta nueva repartición que coordinará y asesorará al Ejecutivo dependiendo entonces ya del Ministerio de Desarrollo Social. Todo esto para velar por la implementación de políticas públicas dirigidas a la protección y garantía integral y efectiva de los derechos de los niños. También se tocaron temas como la orgánica que tendrá esta nueva subsecretaría, el régimen de sus funcionarios y las labores que deberá coordinar. Por supuesto que hubo críticas y también definiciones generales en torno a esta iniciativa de ley que revisamos a continuación. Tenemos que ser claros que por el mero hecho de crear más instituciones, subsecretarías, ministerios, etcétera, evidentemente no se solucionan los problemas que enfrentan los niños, especialmente los niños más vulnerables de nuestro país. Esto no es suficiente. Aquí lo único que estamos haciendo bien, nosotros nos parece que no hace daño, pero creemos que no es un paso tremendamente relevante en hacerse cargo del tema de los niños. Acá estamos creando una subsecretaría, un subsecretario o subsecretaria con sus respectivos asistentes a lo largo de todo el país, pero eso no significa que realmente estemos dando un paso tremendamente relevante en hacernos cargo del tema de la temática de la niñez en nuestro país. El Ministerio estará en condiciones, con la información socioeconómica disponible, de focalizar la acción pública, orientando a los demás ministerios en sus propios planes y programas. En cuanto al orden en que deben hacerse las reformas, todos compartimos la necesidad acuciante de enfrentar la realidad que afecta a los niños que se encuentran internados en centros públicos o privados de la red del Sename. Ellos requieren respuestas urgentes y eficaces. Yo creo que también es importante en este articulado consignar esa preocupación regional que ya se hacía en el articulado anterior. Tener una visión que nos permita tener esa mirada territorial, sin lugar a dudas, va a ser más efectiva a la hora de la implementación de políticas públicas en relación a la niñez. A nosotros nos hubiese gustado un ministerio de la familia, un ministerio de la niñez, pero hoy día efectivamente el avance, los pasos que estamos dando apuntan a tener políticas de prevención para evitar de manera mucho más efectiva, de seguimiento para evitar de manera mucho más efectiva
las situaciones que hemos tenido que observar en los últimos años en nuestro país en materia de protección de la niñez. Esta oportunidad también fue aprovechada por los senadores y senadoras para tocar prioridades, por ejemplo, en materia de institucionalidad, de prevención y protección de los niños y niñas, así como los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país y el énfasis que se debe poner al cuidado de nuestros menores. Presidente, yo creo que sin duda que este es un paso importante. Siempre se puede mejorar, siempre se puede fortalecer una institucionalidad como la que estamos hablando, que es tan necesaria para el mejoramiento de la igualdad de oportunidades que deben tener nuestros niños independientes de su condición económico-social. Y sin duda que este es un esfuerzo que le va a sistematizar lo que es el rol del Estado a través de políticas públicas para garantizar que los derechos de los niños sean realmente efectivos en nuestro país. Muchos de nosotros hemos trabajado durante muchos años en estos proyectos, pero no puedo guardar silencio, señor presidente, frente a esta realidad y realmente pedirle al ministro de Desarrollo Social que nos acompaña esta tarde, y con esto concluyo mi intervención, que realmente se empeñen en generar políticas públicas que tomen bajo su alero y bajo el paraguas del Ministerio del Desarrollo Social a través de esta subsecretaría el diseño de políticas públicas de protección a todos los niños que están bajo cuidado del Sename en la actualidad. Acá generalmente tenemos una política coyuntural. Se generó este tema y la preocupación dada fundamentalmente por la muerte de una menor. Pero acá lo que tenemos que resolver es finalmente poner las urgencias necesarias para sacar la nueva institucionalidad del Sename. Los niños chilenos no pueden seguir esperando. Y acá tenemos que tener una legislación que sea capaz de cumplir con la Convención de los Derechos del Niño y con el protocolo facultativo que además ha suscrito nuestro país, y la protección de la infancia es una urgencia social. El hecho que dependa del Ministerio de Desarrollo Social es una buena iniciativa y noticia. Yo creo que es muy importante porque va a dejar de estar vinculado directamente al Ministerio de Justicia, lo que hace un cierto cambio de la mirada. Así como antes decíamos el interés superior del niño, el niño como sujeto de derecho, nosotros queremos decir que hay un cambio en la concepción, menos persecutora, que todo tiene el sistema, más bien un concepto de integral de protección social y de equidad con las personas vulnerables. Por eso que creo que es tan importante que dependa del Ministerio de Desarrollo Social. Agreguemos que el plazo para presentar indicaciones al proyecto que crea la nueva Subsecretaría de la Niñez es el próximo 10 de abril, esperando también que el proyecto sea visto tanto por las comisiones de Gobierno como de Hacienda. Lo siguiente es la aprobación del Senado al proyecto que impone medidas para terminar con una serie de malas prácticas en el caso de los juicios y que se utilizaban para demorar innecesariamente los procesos sin mayor explicación, perjudicando generalmente a una de las partes. La Comisión Mixta propuso al Senado disminuir los tiempos de suspensión de procesos, sancionar a un abogado defensor que no asista a una audiencia o se ausente en algún lapso, incluso prohibiéndole ejercer la profesión hasta por 60 días. El defensor tampoco podrá renunciar a la representación del imputado dentro de los 10 días anteriores al inicio del juicio, salvo que tenga una razón justificada que deberá probar ante un juez. Y si hay inasistencia o abandono injustificado de las audiencias del juicio oral del fiscal, el juez llamará a otro representante del Ministerio Público e informará de la situación al fiscal regional respectivo. El Senado, por supuesto, se pronunció a favor y ahora corresponde que la Cámara de Diputados complete la votación del informe de la Comisión Mixta antes que este proyecto se convierta en ley. A continuación, repasamos parte de las intervenciones aquí en la Sala del Senado. Se regula la inasistencia o abandono injustificado de las audiencias del juicio oral, de preparación del mismo o del procedimiento abreviado por parte del fiscal. Casos en los cuales el juez llamará a otro representante del Ministerio Público para que asuma la causa y además informará de la situación al fiscal regional respectivo para que tome las medidas disciplinarias del caso contra el fiscal inasistente. Creemos, señor presidente, que con estos ajustes hemos logrado un texto que representará una solución efectiva para las dificultades que originaron la presentación de esta iniciativa. Es muy importante para evitar que los juicios se eternicen y se eternicen por medidas dilatorias que usan los abogados defensores y que eventualmente pudiera incluso usar un fiscal. Este es un proyecto que debe permitir que los juicios puedan fluir, hacerlo con mayor rapidez
Yo tengo la convicción de que la justicia, cuando no es oportuna, no es justicia, y creo que este es un muy buen proyecto que va en esa dirección. Voto a favor. Gracias, presidente. También a la Cámara de Diputados, pero para comenzar lo que es su segundo trámite legislativo, quedó el proyecto que evita el uso fraudulento del proceso de regularización del pequeño bien raíz, una forma de evitar abusos que lamentablemente han tenido lugar en esta área. Se trata de algunas medidas como aumentar el plazo de prescripción de la acción penal en los casos en que la posesión de un pequeño bien raíz se realice mediante fraude. Esto porque, como escucharemos en voz de los senadores, hay procedimientos que existen para que las personas los utilicen de modo excepcional, pero resulta que con los años se convirtió en una práctica habitual, afectando el sistema y también derivando en denuncias de fraudes, incluso entre familiares, por lo que tras sanear una propiedad y cuando el requisito de poseedor regular se haya obtenido de modo fraudulento, bueno, este proyecto va a resguardar los derechos de los verdaderos dueños de pequeños predios. Al respecto, por supuesto, hubo opiniones de los senadores y a continuación repasamos las de los senadores Baldo Procuriza, Eugenio Turno. Hay hermanos que le han pedido por bienes nacionales la propiedad, han dejado fuera a sus padres, cuidadores que quedaron en una propiedad. O sea, esto ha llegado demasiado lejos y creo que este proyecto de ley, en los 6 artículos que copia del proyecto anterior y en los 2 que agrega sobre un tema de aviso, va en la línea correcta. Sin embargo, yo creo que hay que ir más allá en el futuro. En la discusión en particular en la comisión, la señora ministra de Bienes Nacionales reconoció que este decreto ley cada cierto tiempo genera debate y desde el año 2014 se están analizando asuntos a modificar. Sin embargo, afirmó que la agenda legislativa del actual gobierno está demasiado recargada, por lo que manifestó que no le es posible comprometer el envío de un próximo proyecto de ley que abarque globalmente esta materia. El proyecto tiene por objeto de resguardar de mejor manera los derechos de los verdaderos dueños ante un saneamiento fraudulento de un bien raíz de su propiedad a través del decreto ley 2095. Sobre el final consignamos 2 beneficios aprobados de forma unánime por el Senado para los trabajadores de las redes asistenciales de salud del sistema público y por otra parte para quienes se desempeñan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI. En el caso de las redes asistenciales, la idea es fortalecerlas con un beneficio en favor de los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares, todo esto por medio de un bono de 100.000 pesos brutos mensuales. A cambio, se deberá también delinear y cumplir con un plan institucional que contenga las principales líneas de acción, objetivos, indicadores y metas institucionales. Para los funcionarios de la JUNJI se busca que las condiciones de quienes están en edad de pensionarse puedan potenciarse a través también del desarrollo de los demás funcionarios, esto con un incentivo al retiro. La norma contiene una bonificación adicional por una sola vez a los funcionarios de carrera y a contrata que estén afiliados al sistema de AFP y que tengan 20 o más años de servicio en la Administración Central del Estado. Y así terminamos este nuevo capítulo con el resumen de los principales hitos ocurridos en la sala del Senado en cuanto a lo que es materia legislativa, quedando pendientes para que en los próximos días también tenga lugar el cambio de mesa con los titulares de la corporación. Por supuesto, toda la información está disponible en el www.senado.cl, nuestras redes sociales y también en el minisitio tv.senado.cl con toda nuestra programación. Sus consultas al mail periodistastvsenado@senado.cl. Le agradecemos su compañía y por favor, continúen con nosotros.